¿Cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Manuel. Un placer estar con ustedes otra vez. Casi 1 millón de peruanos en riesgo de regresar a la pobreza. Esta es una cifra real, tan fuerte. 1 millón de peruanos que pueden regresar a la pobreza. Mira, la forma como se calcula la pobreza es perfectamente posible. Acá en el Perú, la pobreza se mide por el gasto, no ingreso, sino gasto monetario. Entonces, para que la gente entienda fácil, le voy a poner un ejemplito. Supongamos que te trazan una línea de pobreza, te dicen, lo pongo como ejemplo, el que gasta menos de 100 soles al mes es pobre. El que gasta 101 ya no es pobre. Así es la cosa. Entonces, la línea de pobreza, por ejemplo, es 100 soles. Entonces, el que gasta menos de 100 soles al mes, pobre. El que gasta 101, 102 solcitos, 103, ya no es pobre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la economía se pone mal, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente está al borde, o sea, la gente que está gastando 100 soles con 50 centavos, 101 sol, 102 soles, 103 soles, que ya no es pobre, está ahí en el margen, ahí está pegadito. Entonces, cuando la economía se pone mal, pasan al otro lado y se convierten en pobres. Tranquilamente puede ser, tranquilamente. Claro, pero eso, Jorge, ¿cómo se calcula la pobreza en el Perú? Claro, pues, porque son cálculos, como digamos, para tranquilizar conciencias, ¿no es cierto? Hemos salido de la pobreza, pero yo siempre llamo la atención sobre el hecho, por ejemplo, hoy día se está hablando de que hay 30.000 taxistas de estos informales, estos taxicolectivos en Lima en este momento invadiendo las vías o compitiendo con el metropolitano. Y tiene miles de ambulantes, y tiene gente metida en el contrabando, y tiene gente invadiendo bosques declarados de protección. Es decir, tiene una cantidad inmensa de gente en trabajos informales, en actividades incluso que en algunos casos, y además en un nivel de inestabilidad donde si te enfermas, ya no puedes trabajar, y si no trabajas, como no tienes ninguna protección, no tienes ingresos, y si no tienes ingresos, el viernes eres de la clase media y el lunes eres pobre. ¿No? Así es. Entonces, si va ahí el INEI, toma la foto, te agarró como pobre ya, porque ya estás gastando menos de 100 soles en ese momento, te agarra como pobre. Entonces, es la forma como se calcula, se estima la pobreza en el Perú a través del gasto monetario, lo que te permite siempre tener una franja de gente que está al borde de ser pobre, al borde de ser pobre. Pero entonces, ¿de qué nos sirve una cifra? Porque la idea de tener esta información estadística es tener, digamos, la información necesaria para tomar decisiones sobre cómo están las cosas y cómo hay que cambiarlas, ¿no es cierto? Pero son engañosas, claro, pues, ¿no? Porque no te están... O sea, por ejemplo, ¿cómo es posible que tú tengas más ingresos, supuestamente porque gastas más, pero a la vez tienes transporte de pobre, salud de pobre, educación de pobre, vivienda de pobre, falta de agua potable? Es decir, eso, ¿no es cierto? Servicios de pobre, quiero decir. Pero eres de la clase media por lo que gastas. Por eso lo que se le solicita al INEI, en general al gobierno o al Estado peruano, es que cambie su método de estimar pobreza en el Perú y lo haga como se llama, haga una estimación multifuncional de la pobreza, donde no solamente mida el gasto monetario, sino que incluya las cosas que tú estás diciendo, Nicolás. Incluye el acceso a salud, el acceso a educación, el acceso a varias cosas más. Entonces, se construye un indicador mucho más coherente de pobreza, que no sea solamente el gasto monetario y que se preste a estas cosas de que si te va mal Mira, el año 2017 nomás, la pobreza aumentó 1 punto. ¿Y por qué? Porque en el año 2017 la economía creció 2.5. Entonces creció poquito y toda esa franja que estaba ahí en el borde se fue para el otro lado y aumentó la pobreza en un punto porcentual. Pero, señor González, también estamos en una coyuntura que puede explicar eso y más. Es decir, estamos con una parálisis económica clarísima, ya lo hemos hablado el otro día, con un crecimiento de los registros del 0,02%, pero además con un tema de parálisis impresionante en inversión pública. Yo tengo unos datos que, insisto, son para llorar.
De 17.823 soles que incluye el presupuesto general de la República para gastos, o bueno, para inversión pública el 2019, que tendría que estar en una ejecución a junio, ponte pues del 40%. Tiene ejecución de gasto del 20%. Ahora, esto es concreto. O sea, ¿pero qué me da esa cifra? Te da una cosa específica. Es decir, que deberías haber gastado el gobierno, los tres niveles de gobierno, 6.800 soles. De 6.800 millones, y solo has gastado 3.400. Es decir, hay 3.400 que no has inyectado. Ahora, yo voy a las cuestiones concretas, por ejemplo, del asunto de transportes. Tienes 8.766 para haber gastado este año, y solo has ejecutado 23%. Debiste haber gastado hasta ahora 3.200 y gastaste solo 1.600. 1.600 no has gastado, estás ahorrando, por supuesto, estás dejando de crecer la economía. Vivienda, 2.185. Solo has ejecutado en vivienda 14% a mayo de este año, lo que significa que debiste haber gastado más de 800 millones y solo estás gastando 300 en el mejor de los casos. O sea, si yo paralizo inversión privada, por las razones que fuera, sobre todo en minería, porque tengo embalsamados los proyectos que no salen como Tía María, y encima en inversión pública, dejo de invertir la mayoría de plata que está guardada en el presupuesto, no lo ejecuto, evidentemente no tendría que haber 1 millón, tendría que haber 10 millones de peruanos más pobres, porque estamos complicando el crecimiento de la economía, ¿no le parece? Sí, claro, mira, pero ya el señor ministro de Economía, y el señor presidente de la República han dicho de que ya están tomando todas las medidas del caso para que de acá entre julio y diciembre la cosa cambie y la inversión pública comience a crecer fuertemente. Pero ahí también hay que tomar en cuenta esto. No se trata de empezar a gastar. Lo que hay que gastar es con calidad, porque si se trata de gastar, mucha gente lo puede hacer. Pero, claro, eso es lo que hacía César Álvarez en el gobierno regional de Ancash, que era el héroe para Ollantumala porque se gastaba el 100% del presupuesto de la región, pero el problema es que se levantaba en peso fácil el 15-20%, ¿no? Comisiones ilegales, y dejaba después las obras tiradas. O sea, no se trata solamente de gastar para cumplir una meta, sino que hay que ver cómo lo gasta, en qué lo gasta y con qué calidad lo gasta y que no haya corrupción también. Entonces, todo eso, pues, es un trabajo muy fuerte. Ahora, que yo espero que el gobierno del señor Vizcarra lo esté afrontando seriamente, ¿no? Yo quiero aprovechar que estás en la línea, Jorge, para preguntarte esto que a mí me resulta simplemente ya alucinante, ¿no? Que esté ocurriendo en el Perú en este momento que nosotros los usuarios comunes y corrientes paguemos, nos estaban explicando, 52 a 56 dólares megavatio hora y que las grandes empresas estén pagando la mitad. O sea, ¿por qué si ellos pueden pagar 26 dólares, nosotros no podemos hacer lo mismo? Y somos, ¿qué? Casi, ya más de 7 millones de consumidores. Mira, yo te digo... O sea, esto es inconcebible, ¿no? ¿Ah? Incluso pagan menos de la mitad las grandes empresas. Esas son las cosas que tienen que corregirse, pues. Pero tiene que haber mira, esas son cosas que no resisten el menor análisis económico, Entonces tienen que tomarse decisiones, pero como tú bien sabes, Nicolás, como tú bien sabes, Manuel, los lobbies acá son bien bravos y bien poderosos, ¿no? Eso es lo que evita... Sí, pero ya no puede llegar a ese límite, pues, Jorge, es decir, que le permito a unas empresas que declaren cero, perturbo completamente el precio y produzco una locura, o sea, que esté pagando, como tú dices, menos de la mitad de lo que pagan. Bueno, yo también quiero, pues... ¿Por qué los que consumimos energía a través de qué? ¿De Luz del Sur? ¿De Enel? ¿Cuál es la otra? No tenemos derecho a pagar también 26 o 25 dólares el megavatio hora. ¿Por qué no? Y eso, mira, Nicolás, y eso también no solamente es energía, también es en el agua. Las grandes empresas a veces toman agua de pozos que hacen en la tierra, o sea, no de las redes de Sedapal, sino de pozos de la tierra. Y pregúntales cuánto pagan por esa agua subterránea, pagan bajísimo. Entonces son cosas que tienen que regularse, no solamente energía, también se ve eso en el agua. ¿Cuál es su expectativa respecto al tema de la inversión privada, asunto de Tía María y otros proyectos que están un poco complicados? Y sobre todo teniendo en cuenta el problema que hay ahora entre China, Estados Unidos, el tema de inversión privada, de mejorar el asunto de nuestras exportaciones, la balance de pago de exportaciones e importaciones. ¿Cómo vamos a estar en esa parte de la economía hasta diciembre, don Jorge González Izquierdo?
Mira, yo creo que la economía este año va a estar creciendo alrededor de 3.5%, quizás un poco menos. Con ese crecimiento tan bajo de la economía, el empleo formal, que es el que nos interesa, va a estar creciendo menos todavía de ese crecimiento de la economía. Y lo que es más grave, yo pienso que el ingreso real descontado la inflación casi no va a crecer este año en la economía. Entonces, para el ciudadano de a pie, ¿qué cosa va a sentir él en su bolsillo? Te va a ser bien difícil encontrar un trabajo formal. Ya la calle Nicolás está dura, bien dura para encontrar trabajo, sobre todo para los jóvenes. Y segundo, que sus ingresos en términos reales no van a subir mucho o no van a subir en absoluto, entonces su bienestar se va a resentir, obviamente, ¿no? Qué complicado. Muchas gracias a Jorge González Izquierdo. ¿Sabes qué estoy haciendo, Jorge? Estoy haciendo una lista de toda la gente que yo creo debería involucrarse en la política en el Perú de una manera más directa. Y te estoy poniendo Nicolás, en mi lista. Me parece bien que hagas esa lista para que invites a esas personas a ver si tienen las ganas de comenzarse a involucrar directamente en el manejo del país. Porque si no, no van a cambiar las cosas, pues Jorge, no van a cambiar si no renovamos a la gente que se está haciendo cargo. ¿Ah? Estoy haciendo mi lista. Con eso. Ya tengo como 43. ¿Ah? Qué bien. De todo, qué porque bien. ahora resulta que además tenemos gente para todo. Porque tenemos gente que tiene respuestas, propuestas y soluciones para todos los problemas del país. Todos los que no están donde deberían estar, estamos equivocados. Mira, Nicolás, acá en nuestro país hay gente muy capaz en diferentes áreas, muy capaz y honrada, solo que cuando ven toda esta cochinada, dicen no me meto ahí ni de vainas. Pero hay que comenzar pues a cambiar esa actitud, ¿no? Muchas gracias a Jorge González. Hay canta como el macho de América, ni que estuviera loco. ¿No? Gracias, muy amable.